Hola, Yadira. Hola, Emanuel. Ya está acá. Por fin. Ya está. Listo, empezamos. Hola, Ashley. Ya está, iniciando grabación. Hoy tenemos que hacer el tema de estado gaseoso, chicos. El tema es simple. Si es que me sigues así, con mucha atención. Hay que hacer el estado gaseoso y el proceso general de los gases. En sí, chicos, el estado gaseoso, ¿qué cosa es? Vamos a poner todo para para ganar tiempo. Mira, el estado gaseoso, chicos, se caracteriza porque tiene forma y volumen variable, ¿ya? Forma y volumen variable, ¿sí? Además, sus partículas presentan un movimiento bastante desordenado y caótico, desordenado y caos. A esto también se le llama entropía. Dícese de entropía como el grado de desorden, ¿no? Entropía, grado de desorden. Entonces, como es o tiene un alto grado de entropía, obviamente tendrá un alto grado de desorden. ¿Sí? Por eso se dice que es un estado caótico. Ahora, esto debido a que en realidad, como toda materia, tiene fuerzas de repulsión y fuerzas de cohesión. Eso lo vemos en el primer capítulo de materia, fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión. En este caso, las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de cohesión. Por eso es que acá dice que existe una fuerza de repulsión mucho mayor que la fuerza de atracción o cohesión. ¿Sí? Ahora, entre partícula y partícula hay grandes distancias, esto a comparación del tamaño de las partículas gaseosas, y suelen fluir, ¿no? Suelen expandirse incluso. Hay una propiedad propia del estado gaseoso, que es la propiedad de expandirse, ¿sí? Se suelen expandir fácilmente, ¿ya? Y el último punto por acá es esto de acá, ¿no? Que las partículas, dice, pueden ser átomos o moléculas. Esto de átomos o moléculas, por ejemplo, mira, el helio es solamente un átomo. A esto me refiero con que las partículas gaseosas pueden ser monoatómicos, ¿ya? Monoatómicos, un solo tipo de átomo, monoatómicos. ¿Quiénes serán monoatómicos? Los gases nobles. Ellos son monoatómicos por excelencia, ¿ya? En cambio, los demás suelen ya ser moléculas, porque para que se llamen moléculas, ten en cuenta que tiene que tener 2 o más átomos, ¿no? Y acá se nota que acá hay 2 o más átomos. Moléculas gaseosas, ¿sí? Además, ten en cuenta algo. Si a ti te dicen, por ejemplo, estado gaseoso o gas oxígeno. Si a ti te dicen gas oxígeno, eso anótalo, por favor. Gas oxígeno es O2. Sí, gas oxígeno es O2. Gas nitrógeno, por ejemplo, gas nitrógeno es N2. ¿Ya? Entonces, así no te digan que hay 2 átomos de oxígeno, tú siempre tienes que acordarte que el gas oxígeno será O2, o gas nitrógeno N2, o gas hidrógeno, como el caso de acá, ¿no? Gas hidrógeno. ¿Ya? Gas hidrógeno. Son nombrecitos que van a salir y de repente tienes que acordarte de este punto. ¿Ya? Otra cosa más también interesante de este capítulo es, mira el gráfico donde están las moléculas. Las moléculas, nota que están allí chocando, moviéndose una tras otra, choca y choca con las paredes o con la pared del recipiente, ¿sí? Y golpear la pared del recipiente va a ejercer una presión. A eso le vamos a llamar
presión del gas, que ya lo vamos a ver así puntualmente, ¿sí? A golpear las paredes de estas moléculas le vamos a llamar presión del gas. Ahora, también nota que en mis partículas hay mucho desorden, ¿no? Justo yo lo que les comentaba, ¿no? Hay bastante desorden, ¿sí? Y otro punto también es la densidad. La densidad de un gas siempre será menor a la densidad en su estado líquido y en su estado sólido, ¿sí? En su estado líquido o en su estado sólido, ¿ya? Y, ¿qué más? Por acá también puedes ver que lo contrario a expandirse es comprimirse, que también vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy, comprimirse, ¿ya? Los gases se expanden o se comprimen. Vamos a ver si hay preguntas por ahí, ¿qué me dicen? No solamente copien, si se acuerdan, esto de acá, gases nobles son monoatómicos y estos de acá, los demás son moléculas, ¿no? Sí, compresible, exacto, compresible, esa es la palabra. Ya no sé si hay alguna pregunta hasta allí. No, sí, copien cuando yo les diga, eso está en su teoría. No sé si se han dado, ay, se me fue la voz, no sé si se han dado cuenta que su teoría ya está en su intranet. Eso para ayudarlos un poco para que no estén tan perdidos en la clase. La teoría ya está en el intranet. En el Teams. En el Teams. Ya está desde el viernes pasado, como se nota que no observan. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Sí. ¿Alguna pregunta hasta allí? Pregunta, dudation, algo. Nada, ya, listo, sigamos entonces. Por acá también vamos a tener... no. Hace rato sí. Bueno, no sé, vamos a ver. Voy a poner el micro quizás. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, ya, listo. Me olvidé de poner el micro. A ver, entonces el otro punto son propiedades de los gases. A ver, chicos, las propiedades de los gases son características. Tienes que comprender cómo son las características, ¿ya? Tienes que comprender cómo son las características. De lo contrario, no podrías caracterizar bien a los gases, ¿no? Ya, entonces serán presión, volumen y temperatura. Vamos a ver cada uno de estos. A ver, la presión, para que tengas una idea de la presión, tienes que tener una idea de lo que es la presión atmosférica. Por ejemplo, sobre esta persona hay una columna de aire. Y sobre cualquier persona, tú, yo, cualquiera de nosotros tiene una columna de aire. Esta columna de aire, chicos, esta columna de aire, ya debido a que tiene masa y tiene peso, va a ejercer una presión. A esta presión por la columna de aire se le llama presión atmosférica. Presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica se da porque tiene, ¿qué cosa? Un peso, ¿no? Recuerda que la presión, según física, es fuerza entre área, ¿no? Ahora, este aire, no está de más indicar que contiene básicamente oxígeno, nitrógeno y otros gases más, pero estos son los dos componentes en mayor proporción. El nitrógeno, por ejemplo, tiene casi el 78% y el oxígeno el 21%, y eso es más que suficiente para que haya vida en el planeta, ¿no? Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que el aire es una mezcla gaseosa y va a ejercer una presión. Todo gas va a ejercer una presión,
pero muchas veces esos gases están confinados en un recipiente, el recipiente que los contiene. Entonces, en este caso, el recipiente, por ejemplo, acá van a estar sus moléculas o sus partículas gaseosas y debido a que están con un caos así, entonces van a estar chocando, 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 chocando y en ese choque va a haber un momento en el que va a chocar con este punto de la pared del recipiente. Entonces, imagínate esto multiplicado por todas las moléculas que están acá. Va a haber un constante choque. Ese constante choque se le va a llamar la presión. ¿Sí? La presión. Entonces, esta presión obviamente va a tener que aumentar si es que de pronto lo empiezo a calentar. Nadie en su sano juicio pues va a agarrar una lata de aerosol así cerradito y lo va a poner en la hornilla de la cocina a ver qué pasa, pues, ¿no? Creo que nosotros ya sabemos por qué, ¿no? ¿Qué dice? ¿Fuerza qué? ¿What? Chicos, por favor, atiéndanme acá porque ahora sí no puedo escuchar y... ¿Qué es esto? ¿Qué hablan? Ah, tarán, 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 tarán. ¿Qué estaban hablando? Ya, listo. Por favor, atiendan acá, ya dejen de estar escribiendo. Está bien que el tema sea pavo triste, pero la fórmula es pavo triste, no otra cosa. ¿Ya? Entonces, les estaba comentando que la presión con la temperatura tiene que verse afectada, ¿no? Tiene que verse afectada, ¿sí? Mientras mayor sea la temperatura, mayor será la presión. Y eso también se explica por qué, ¿no? Mayor la temperatura, las moléculas gaseosas van a estar choca, 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 choca con más insistencia y obviamente va a ejercer mayor presión. Bueno, por acá también está el resumen de lo que te había comentado, de que la presión atmosférica es la columna de gas que está sobre la persona, ¿no? Sobre la persona. ¿Sí? Se ha cuantificado cuánto es la presión atmosférica, se ha cuantificado cuánto es la presión atmosférica y se sabe que estas equivalencias que tú vas a anotar, ¿sí? Por favor, rápidamente anota todo esto. No lo rompe, solamente hace que... Recuerda que la cohesión en los gases es casi nada. Es muy chiquita. No tiene nada que... O sea, no creas que los átomos están ahí por la cohesión. La cohesión no tiene nada o mucho que ver, casi nada o mucho que ver con el comportamiento de los gases. En realidad ahí es más porque tiene mayor energía cinética. ¿Me avisan cuando terminen de copiar? Me avisan, porfa. Copien, ¿ah? Copien porque después yo voy a colocar la equivalencia y ahí me voy a dar cuenta si están perdidos o no, ¿ah? Apostamos que hay quienes me van a preguntar. La diapo ya la pasé hace rato ya, está en su intranet. ¿Cómo se nota que no ven su intranet? Apostamos que va a haber alguien que está copiando, pero ni sabe que está copiando. Ah, claro, pues sin imágenes, de hecho. Lo importante es la teoría, no las imágenes. ¿Qué habrá pasado en geografía? Ya, apostamos esto. Ya, la tarea. Si
si alguien se olvida de estas conversiones de la presión, ya, si alguien se olvida de estas conversiones de la presión, ya, tienen que resolverme todas las semanas una tarea. O cada 2 semanas, porque yo tampoco no tengo tanta vida. Y de lo contrario, yo les paso un material extra. ¿Justo o no justo? Ya, listo. Mira, anoten, ¿ah? Mira que guerra avisada no mata gente ya. Una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, es lo mismo que 101, no, 101, no, acá, a veces lo que hacen por acá, por si acaso, es correrle comas, ¿ya? Correrle comas. Acuérdate este numerito, ¿ya? Pero a veces lo que hacen es correrle comas, correrle así. Tengo 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto es como colocar esto, ¿no? 1,01325 y por 10 a las 5 pascales. ¿Ya? Es lo mismo. Y por acá puedo redondear, porque mira, todos estos son decimales. Entonces, redondeando, sí o no que sería 1,01 por 10 a las 5 pascales. ¿Ya? Entonces, ya, tengan en cuenta eso. Profesor, ¿y qué cosa es esto? Atmósferas, milímetros de mercurio, son unidades de la presión. Por ejemplo, si a ti te dicen, ya tengo 30 minutos para llegar a casa, eso es una noción de tiempo. Si mi masa es 50 kilogramos, eso es una noción de masa. Si mi cuaderno mide 30 centímetros, es una noción de longitud. Si la presión que está sobre nosotros ejerce una presión de 700 o ejerce 760 milímetros de mercurio, ya esto es una noción de qué cosa? De presión. Pero tiene otras unidades. ¿Cuáles son esas otras unidades? Atmósferas, kilopascales o pascales, ¿ya? Entonces, acuérdense por favor ese punto, ¿sí? Acuérdense por favor ese punto, ¿ya? Listo, ya lo copiaron, así que pasamos al siguiente. Volumen. Dice, todavía hoy, no me hagan arrepentir que les haya pasado la teoría antes, ¿ah? Por favor, estamos primero acá, después me preguntan lo demás, ¿ya? Dice acá, el volumen de un gas es igual al tamaño del recipiente donde se coloca el gas, dice, ¿no? Esto creo desde kinder ya lo sabemos, eso nos dicen desde chiquitos, ¿no? Los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene. El volumen no está de más, ¿ya? Hay algunas personas que de pronto no sabemos esto, ¿ya? Y no está mal, ¿sí? Recién estamos aprendiendo que el volumen, sus unidades es litros y mililitros. Me ha pasado que hay personas que me dicen, profesora, el volumen, sus unidades no es gramos, entonces no, los gramos, chicos, es masa. Las unidades del volumen pueden ser litros, mililitros, puede ser también centímetros cúbicos o puede ser también metros cúbicos, ¿ya? Pero tú vas a anotar esto. Este es infalible, esto tiene que estar en tu memoria, tatuado en tu corazón como la tatuaste a ella o él. ¿Sí? Nunca te debes olvidar esta conversión, porque de acá sale todo. De acá sale todo. No está de más que de pronto tú te puedas acordar esto, ¿no? Si puedes, bacán. Pero esto se demuestra a partir de esto, ¿no? Esto es lo mínimo. Ya, lo que te pidan en el examen, con esto tú lo puedes convertir. ¿Qué dice? ¡Ah! No, de acuerdo al SI es metros cúbicos. Ya han hecho eso en física, ¿no? Oh, ya, anotaron, ¿no? En vez de estar ahí escribiendo y quejándose de sus vidas pasadas. Ya, supéralo, por favor, y anoten. ¿Ya está? Solo la conversión, ¿ah? Obviamente pongan volumen, porque después se olvidan qué están anotando. Ya, anota. Cada M es 10,
¿Cómo a qué te refieres cada M? A ver, para entenderte. Cada M es 10. No se me ocurre nada. ¿Cómo cada M es 10? No, 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 no. No, un metro cúbico es, ¿ah? Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Ah, ya te entendí, creo. Ya. Recuerda que no se puede hacer, o sea, recuerda que esto es un metro por ancho, un metro de largo y un metro de altura, ¿no? Un metro, creo que a eso te estás refiriendo. Pero no tiene mucho sentido porque recuerda que esto de acá, o sea, eh, esta longitud solita, no podríamos decir que ocupa 10 litros. Creo que eso es lo que me quieres dar a entender. No, una longitud solita no puedo aplicarle acá el término de volumen, pues, ¿no? Tiene que ser en 3D. No sé si me dejo entender para que corrijas lo que estabas pensando. ¿Ya? Ya, listo. Observa, a ver, globito, calor, ¿qué pasa? No me florees, ¿ah? Así, conciso y rápido. Aumenta o disminuye el volumen. Conforme aumenta, no te digo, siempre hay. A ver, siempre hay trolls. Hay segundo troll por ahí. Aumenta, ¿sí o no? Mientras aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿no? Nota que ahí se va aumentando el volumen de este globito, ¿no? Mira, mira. Mira, este es en este momento, ¿ves? Y mira cómo va aumentando, ¿no? ¿Ya? Entonces, recuerda, volumen y temperatura, ¿cómo son? Directamente proporcionales. Listo. ¿Y cómo son o cómo es el volumen y la presión? ¿DP o IP? DP, IP. Fíjate bien, ¿ah? El dibujito. IP, ¿sí o no? Inversamente proporcionales. Muy bien, chicos. Esta, ya fue. Acuérdense, ¿ah? Acuérdense. Ya, listo. Temperatura. Temperatura es o guarda una relación muy estrecha con lo que es la energía cinética de las partículas, chicos. Mientras mayor sea la energía cinética, recuerda que energía cinética, por si acaso, a ver, por si acaso, mientras estas partículas tengan movimiento, eso sí lo deben haber visto, mientras haya movimiento, hay energía cinética. Cinética viene de movimiento, ¿no? Energía cinética, movimiento. Entonces, mientras haya movimiento en las partículas, hay energía cinética. Y eso, ¿quién lo mide? La temperatura. Cuando tenemos fiebre, por ejemplo, hay mayor energía cinética, por eso que nuestra temperatura aumenta, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay estas dos escalas. La próxima semana vamos a ver otras dos más. Por ahora quiero que tengas en cuenta la escala Celsius y la escala Kelvin. La Celsius y Kelvin porque es la que más vamos a usar. Y cuando tú reemplaces en las fórmulas, tú tienes que colocar esta temperatura. Esto se usa para las fórmulas, o sea, no puedes reemplazar fórmulas, no puedes reemplazar en la temperatura la escala Celsius. ¿Sí? No puedes reemplazar en la temperatura la escala Celsius. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es convertirlo a Kelvin. ¿Queda claro? ¿Cómo lo convertimos? Sumándole cuánto, siempre, cuánto, sumando, esa es la palabra que tanto les gusta a ustedes, ¿no? Siempre, profe, sí, siempre. ¿Cuánto? 273. Ya, 273. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo 15 grados, súmale 273, es 288 Kelvin. Súmale 30
perdón, súmale 273 a 30 y te sale 303 Kelvin. Tengo 5 grados y le sumas 273, ¿para qué? Porque me gusta ese número, mi número favorito. ¿Para qué le sumo 273? Para pasarlo a Kelvin. Acuérdate, por favor. Apostaría en eso, pero ya sería muy bajo que caigas en eso. Así que por hoy se los voy a pasar. ¿Ya? Pero recuérdalo, ¿ya? Pero no me faltan las ganas también de apostar ahí. Entonces recuerda que siempre le debes sumar 273 para pasarlo a Kelvin. Viceversa, ¿qué pasa si tengo en Kelvin y la pregunta me dice, no, pásalo a Celsius? ¿Qué hago? Le restas 273. ¿Sí? Le resto 273. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Anota esta fórmula. Anota la fórmula. Pon ahí temperatura, porque después anotas y ni siquiera sabes a qué corresponde también. Mental. Sí, siempre es 273. Para pasar de Celsius a Kelvin, ¿no? De Celsius a Kelvin. Ya, listo, sigamos entonces. Estoy tomando todas las capturas de pantalla para después hacer mis memes. Hoy, solo es sumarme, no veo la fórmula. Hoy, gracias, ¿ah? O sea, ¿qué es esto? Morí. Morí con eso, ¿ah? Ya, listo. Si se tiene un gas a 200 Kelvin en un recipiente rígido, se le calienta a una temperatura de 400, entonces la energía cinética también va a variar, ¿no? Varía y por lo tanto, la temperatura también va a variar. Esto es una pequeña, a ver, te voy a explicar rápidamente esto, ¿ya? Hay dos tipos de escala. Hay la escala absoluta y la escala relativa. Vuelvo a repetir, hay dos tipos. ¿Qué cosa es escala, profesora? Porque ahí me estoy perdiendo. La escala, digamos, son patrones como en la escala Celsius, donde vamos a medir la temperatura. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos dos escalas, escala Celsius y la escala Kelvin. ¿Ya? Son sistemas donde vamos o donde se va a dar las temperaturas, ¿sí? La escala absoluta son aquellas donde el cero absoluto es igual a 0. Rayos, el cero absoluto es igual al número 0. En cambio, la escala relativa, el cero absoluto es un número, cero absoluto es un número distinto al 0. Y mira, por acá en la parte más baja, vamos a borrar eso porque no me gusta esto de acá. Listo, ya, ahora sí. En la parte más baja vas a observar que tengo al cero absoluto. Y nota que el cero absoluto en la escala Kelvin es 0, por lo cual el Kelvin es una escala absoluta. Ejemplo Kelvin. En cambio, en la escala Celsius, el cero absoluto es menos 273. Entonces, un ejemplo de escala relativa es la escala Celsius. Ahora, no sé si hay preguntas hasta ahí. Primero preguntas hasta ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, las escalas, a ver, espérenme, vamos a cambiar a puntero. Ya, listo. Las escalas, hay dos tipos de escalas, escala absoluta y escala relativa. La escala absoluta es cuando el cero absoluto es 0, ¿sí? Cero absoluto es 0, literal. En cambio, la relativa es cuando el cero absoluto es diferente de 0.
Profesora, creo que yo entendería mejor si me explicaría, acá está ya. Si me explicaría qué cosa es el cero absoluto, porque no tengo idea de qué rayos es el cero absoluto. Bueno, el cero absoluto es cuando supuestamente las partículas no se mueven. O sea, yo tengo un átomo, el mínimo átomo, y estas partículas no se moverían. Pero eso es una gran mentira, porque los electrones siempre se están moviendo. No se ha podido obtener hasta ahora el cero absoluto. Hasta ahora no se ha podido obtener el cero absoluto, pero sí muy cercano al cero absoluto, bien, bien, bien cercano. Incluso pueden investigar después, después, ahorita no. Aquel que se quiera lucir y ahorita me escribe qué cosa es esto, ya va a ver. El Bose y Einstein, pueden ahí después googlear cuando sea su receso, busquen. El Bose y Einstein es un estado donde está muy cerca al cero absoluto, pero no es el cero absoluto. Ya, entonces el cero absoluto es donde las partículas no tienen casi energía cinética. Su energía cinética en teoría debería ser cero. Es la mínima temperatura, es el frío total, como dirían algunos. ¿Ya? Sí, entonces, el cero absoluto es eso. Cuando el cero absoluto en una escala es igual al cero, a eso se le llama escala absoluta. Por ejemplo, el Kelvin. Pero si el cero absoluto es distinto de cero, como el caso del Celsius, que es menos 273, a eso ya le llamamos una escala relativa. ¿Sí? Esas son las escalas. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro eso? Ya, no hay más preguntas, entonces sigamos. Y ahora vamos a ver los procesos restringidos. Estos procesos restringidos son los que ves a continuación. Ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. Boyle, Charles y Gay-Lussac. Boyle, Charles y Gay-Lussac. ¿Sí? Vamos a empezar por la ley de Boyle. También le dicen Boyle y Mariotte. Pregunta, gráfico, dibujito. ¿Qué magnitudes ves y cuáles se mantienen constantes? A ver, sorpréndanme, a ver. ¿Qué magnitudes ves y cuáles se mantienen constantes? Ya, va uno, muy bien, Sebastián. Muy bien, Katia, muy bien. A ver. Me parece que falta algo ahí, Juan. Bien, Josué, aunque también ahí falta algo. Ya, a ver, te digo, ¿ya? Tengo estas magnitudes. ¿Dónde estás? Tengo masa, tengo presión, tengo temperatura y tengo volumen. Las que se mantienen constantes son estas, la masa constante, porque mira, está acá, hay una llavecita que no permite que este gas se escape. Si este gas se escapara, entonces esa masa ya no sería constante. Pero en este caso sí lo es, ¿no? También tengo la presión por acá. En este caso la presión, mira cómo varía, ¿sí? Y mira, mira, justo en este momento, ahorita va a aumentar, y cuando aumenta, mira qué pasa con el volumen disminuye. Eso ya lo habíamos visto, si no me equivoco. Entonces, acá el volumen no va a ser constante, lo que va a cambiar va a ser la presión, el volumen, pero lo que se va a mantener constante va a ser la temperatura y la masa. Mira, la temperatura no cambia en ningún momento de este experimento. ¿Sí? Entonces,
la ley de Boyle, ¿qué cosa es al fin y al cabo? La ley de Boyle es cuando se mantiene la temperatura constante, ya, la temperatura constante, ¿sí? Acá dice, ¿no? Mientras la temperatura o la cantidad del gas permanezca constante. Si se mantiene constante esto, se afirma que el volumen y la presión, ¿cómo son? Inversamente proporcionales. Y ahí sale la primera fórmula, ¿no? Pavo igual a pavo. Pavo 1 igual a pavo 2. ¿Ya? Son dos magnitudes inversamente proporcionales. Es más, la gráfica por eso así, ¿no? Es allí que la gráfica nos salga así. La gráfica, nota por acá, mira, es una hipérbole, ¿no? Esto es característico de dos magnitudes inversamente proporcionales. Ojo, la temperatura no cambia ni las moles, pero como la temperatura no cambia, a este proceso le vamos a llamar isotérmico. Isotérmico, ¿ya? Proceso isotérmico. ¿Sí? Sí, proceso isotérmico. ¿Listo? No lo anoten porque igual al final les voy a pasar un resumen y eso sí lo van a anotar. Siguiente. Una aplicación de la ley de Boyle. Déjame ver. Ya, listo. Una aplicación de la ley de Boyle es esto. Recuerda que en la ley de Boyle la temperatura debe ser constante. Entonces, el hecho de que nosotros respiremos, ¿sí? En nuestro organismo, dentro de nuestro organismo, la temperatura acá va a estar constante. La temperatura va a ser constante. ¿Sí? La temperatura va a ser constante. ¿Sí? Entonces, como la temperatura va a ser constante, ya puedo aplicar la ley de Boyle, donde la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Entonces, en el momento que nosotros inhalamos, nuestro volumen aumenta, pero internamente nuestra presión disminuye. Ojo, estoy hablando de la presión interna. La presión disminuye. Vuelvo a repetir, cuando nosotros inhalamos, respiramos y tomamos aire, ¿sí? El volumen aumenta. Y si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye. Y mira, tiene que disminuir esta presión, ¿sabes por qué? Porque mira, si no, no podría entrar este aire. Porque recuerda que este aire, al ser un gas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar más la presión. Imagínate si esta presión no disminuye, sino al contrario, aumenta y encima inhalas gas, explotas. Obviamente allí no sería factible, ¿no? Ahí no sería factible lo que les estoy comentando. No sería factible respirar. ¿Qué es esto? Ya. No sería factible respirar. Entonces, gracias a eso nosotros respiramos. Ya solamente que a veces estamos tan acostumbrados, digamos, a lo cotidiano, que ya ni siquiera entendemos por qué sucede, ¿no? ¿Sí? Listo. Vamos al siguiente ítem. Vamos a ver lo que es la ley de Charles. A ver, la misma pregunta, ¿qué se mantiene constante? ¿Qué se mantiene constante ahí? La presión, masa y presión, perfecto. ¿Sí? Masa y presión. Listo, masa y presión. Entonces, la ley de Charles afirma que el volumen de un gas guarda una relación directa con la temperatura. Por eso es que vemos esta gráfica, ¿no? Y siempre y cuando la presión no cambie, ni tampoco la cantidad de gas. El gas está acá confinado, ¿no? Entonces, si la presión es constante, se le va a llamar proceso isobárico. Si la presión es constante, se le va a llamar proceso isobárico. Por lo cual vamos a tener esta relación, ¿no? Vete, volumen 1, temperatura 1, igual a volumen 2, temperatura 2. No está de más decir que esto, no vayas a pensar que es velocidad entre tiempo, ¿ya? Esto es volumen
y temperatura. Volumen y temperatura. ¿Sí? Entonces, esto es el proceso isobárico o ley de Charles. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Pregunta, duda? Pregunta, duda, nada. ¿Algo que quieran que repita? No me digas la diapositiva 1, profe. Eso ya ha sido porque has llegado tarde. Sí, en estos procesos la masa es constante. En estos procesos la masa es constante. Claro, volumen y temperatura es directo. Y ustedes lo habían dicho ya, si no me equivoco, ¿o no? Claro, lo habían hecho. Mira, voy a ganar mi apuesta, voy a ganar, de hecho. Ya lo vi. Voy a ganar mi apuesta, ¿no? Voy a compartirles justo en el momento. O sea, sería genial retroceder el video, pero demoraría demasiado. Pero ustedes lo dijeron acá. ¿Se acuerdan? Tengo sus chats. Ay, caramba. Creo que no he compartido acá. Acá, espérenme. Acá está. Justo acá lo dijeron. Cuando la temperatura aumentaba, ustedes dijeron, ¿no? El volumen que pasaba aumentaba. ¿Sí? Aumentaba. ¿Ya? Entonces, recuerden, por favor, esto de acá, ¿no? Ustedes ya lo habían comentado, por eso es que tienes eso, ¿no? Ya, listo, sigamos. Voy a ganar mi apuesta. Listo. A ver, sigamos. La última ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac, ya, la ley de Gay-Lussac es cuando el volumen es constante. Volumen constante. Entonces acá la relación temperatura y presión, conocida como la ley de Gay-Lussac, la presión de un gas guarda una relación directa con su temperatura. ¿Ya? Esto siempre y cuando que se mantiene constante, vamos a ver por acá, se mantiene constante el volumen. Dice acá, cuando ni el volumen ni la cantidad de gas cambian, ¿no? Siempre se mantiene constante la cantidad de gas y en este caso el volumen es constante. Como el volumen es constante, también se le dice proceso isocórico. ¿Ya? Proceso isocórico. ¿Ya? Y acá se va a cumplir pato 1 igual a pato 2, ¿no? Donde P es presión. Presión y temperatura. Presión y temperatura. Temperatura. ¿Ya? Presión y temperatura. Presión y tiempo, sí, claro, güey. Y el resumen de todo sería esto. Y esto es lo que van a notar. Solo que acá le van a agregar proceso isotérmico, proceso isobárico, proceso isocórico. Pero todo sale de acá, en realidad. Yo voy a utilizar esta fórmula, pero no está de más que uses esto, ¿no? Todo sale del pavo triste. A ver, espérenme, ahorita voy a silenciar, no sé quién está con el micrófono. Ya, listo, ya lo silencié. ¿Qué me dices? ¿Qué proceso es? Ley de Boyle o proceso isotérmico. Está acá. Justo acá, mira, ley de Boyle. Boyle y Mariotte, incluso en los libros puedes encontrar Boyle y Mariotte. Boyle y Mariotte, ¿qué cosa es constante? La temperatura.
Me avisan cuando terminan de copiar. Ouch. Sí, exacto. Cada uno hizo experimentalmente, empíricamente esas relaciones y al final se obtuvo la relación de la ley general, ¿no? El pavo triste. Al final se obtuvo pavo triste. ¿Qué dice? Ajá, sí, si cambian las moles es pavo ratón, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Uh-huh. Puedes hacer una variación con la densidad, le divides nada más entre la masa al volumen y ahí obtienes la densidad. Si hay un problema así, me parece, lo voy a resolver. Me dicen cuando terminan de copiar, porfa. Sí, yo también estoy ansiosa por reclamar mi premio. Tengan todo a la mano, ¿ah? Tengan todas tus anotaciones a la mano, que solo vamos a aplicar la teoría. Las equivalencias, cómo convertirlo a Celsius, todo, las equivalencias de la presión, volumen, todo. ¿Ah? Yo voy resolviendo y ustedes van comprobando. Y la apuesta era de que sí iban a perder. ¿Están listos, no? Sí, pavo triste sacas todo. ¿Están listos ya? Miren, les estoy dando opción todavía. ¿Ya está? ¿Anotado? Ya, listo. No, les estoy dando chance, les estoy diciendo por si acaso. Anoten pavo triste, proceso isotérmico, A ver, vamos a hacer un repasito. ¿Qué cosa era proceso isotérmico? Cuando la temperatura es constante. ¿Cómo también se le llama? Ley de Boyle-Mariotte. O ley de Boyle nada más, ¿no? Proceso isobárico, la presión es constante, ley de Charles. Proceso isoclórico, ¿qué cosa es constante? El volumen, la ley de Gay-Lussac. Ahora, la temperatura siempre se debe dar en Kelvin. Para pasarlo a Kelvin, ¿qué debemos hacer? Sumarle 273. Por ahí también tenías que recordar las equivalencias de la presión y del volumen. En el caso de la presión, era una atmósfera, lo mismo que 760 milímetros de mercurio, y esto es lo mismo que 101,10 a las 5 pascales, o por ahí creo que tenía 101 kilopascales, me parece. Les he dado en los tres, ¿no? ¿Qué dice esto? ¿Cómo? ¿Qué, Juan? Ah, ya. Dice, ya, hasta ahí están bien, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, chicos? Esto en realidad era así, ¿no? 325 pascales, pero les había dicho que podíamos correr y esto quedaría 101,01 por 10 a las 5 pascales, o también 101 kilopascales, ¿no? ¿Sí estáis también? A ver qué me dicen, ya.
Pensé que estaban escribiendo. Y el volumen por acá es 1 litro. ¿Qué más les dije que aprendieran? Ah, ya, 1 litro, 1000 mililitros. Y 1 litro es lo mismo que también 1000 centímetros cúbicos. O 1 metro cúbico es lo mismo que 1000 litros, ¿no? Eso les dije que se acordaran. ¿Cómo? ¿What? ¿Qué dice? ¿Qué constante? Ah, ya. Que en proceso isotérmico, ¿qué cosa es constante? La temperatura, en el isobárico, la presión, y en el isocórico, el volumen. Eso es constante. Ya, listo. ¿Están listos? ¿Están ready o no ready? Eso se supone que todo debe estar anotado, ¿eh? Ni siquiera estoy pidiendo que memoricen. Solamente necesito que ustedes verifiquen en sus anotaciones que lo que yo voy a proceder a hacer es correcto. ¿Ya? Entonces, vamos. Vamos a ver. A ver, ya, listo. Problema. Este de acá dice si se calienta un gas desde 87 desde 27 hasta 87. Entonces, con esta información ya me están diciendo que es un proceso. Y como es un proceso, entonces yo voy a aplicar pavo triste. ¿Sí? Pavo triste. Pavo triste 1 igual a pavo triste 2. Ya pavo triste 1 igual a pavo triste 2. ¿Sí? Luego te dicen que la temperatura inicial es 27 y la temperatura final es 87. ¿En qué porcentaje debería aumentarse? Como me dicen porcentaje y aumentarse, entonces al inicio yo le voy a poner 100%. Eso es por aritmética, ¿no? Cuando quería ver variación de porcentajes, al inicio le pongo 100% para evitar utilizar fracciones o decimales. Ya descubro cuánto es esto, por ejemplo, si esto me sale 150%, diré que la variación fue en 50%. Si me sale, por ejemplo, 80%, supongamos que me sale 80%, pues diré que ha disminuido, ¿sí? En un 20%. ¿Ya? Entonces, la temperatura por acá sería 27, pero ya sabes, hay que sumarle 273 para que esto sea 300 Kelvin, ¿sí? Y esto también 273 y esto será 360 Kelvin. ¿Listo? Entonces, aplicando, bueno, pavo ratón, ya es lo que ya les había comentado. Al inicio, la presión inicial es 100, esto es 100. ¿Por qué el volumen no lo estoy colocando? Porque te dice que el volumen no varía. Entonces es como si esto y esto se van. Se van, entonces ya no lo coloco. La temperatura 1 sería 27 más 273 y la temperatura 2 sería 87 más 273, que ya habíamos dicho que es, que sería 300 igual a la presión 2, que sería 360, entre 360, ¿no? Operando todo esto, me sale que la presión 2 es 120%. Como me dicen en cuánto debería, como me dicen en qué porcentaje debería aumentarse la presión, entonces al inicio era 100, al final era 120, entonces debe aumentarse en un 20%, aumentarse en un 20%. Entonces la respuesta era 20%. Todavía la clase no se ha acabado. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta allí? ¿Duda, pregunta? No, ahorita no me pongan la laptop se lagueó, que el internet. Nada. Todavía les voy a dar oportunidad. Voy a volver a compartir para que no haya ese problema, ¿ya?
Estoy dando todo para que gane, ¿no? A ver, ya vamos a volver a compartir para que digan no, que sí, que no sé qué cosa. Ya, listo. Entonces, esa sería la resolución de ese problema. Sigamos. Siguiente problema. Te dicen en cuántas veces la presión final de un proceso isotérmico. Bueno, como es un proceso isotérmico, esto y esto serían constantes. Entonces, cuando yo aplico pavo triste, 1 igual a pavo triste 2, esto de acá se va a ir, ¿no? ¿Sí? Al ser constantes. Luego te dice que en cuántas veces aumenta la presión final. Pero chicos, como me dice cuántas veces la presión final, bueno, quiero esta presión final, ¿no? Aumenta, ¿sí? Si el volumen de 10 litros, dice el volumen de 10 litros de hidrógeno a 3,8 por 10 al cubo milímetros de mercurio se reduce a la quinta parte. Mira, están diciendo que si el volumen de 10 litros de hidrógeno a esta presión se reduce a la quinta parte. Entonces, si el inicio era 10 y se reduce a la quinta parte, entonces la quinta parte es 2 litros, ¿no? Dice que se reduce a 2 litros, entonces el final sería 2 litros. ¿Ya? Entonces, por acá, vamos a tener que la presión 1, tienes dos maneras de hacerlo. Que tú halles la presión 1, 3,8 por 10 al cubo, por el volumen, halles en función de esto de acá la presión 2, pero eso va a demorar una vida. Y me voy a centrar en lo que me piden. ¿Cómo así? A ver. Lo que me piden es en cuántas veces aumentó la presión. Entonces, mira, yo voy a colocar la presión 1, solamente la presión 1, no voy a reemplazarlo, solamente voy a colocar esto por el volumen 1, que es 10, entre la temperatura 1, que ya fue, ¿no? Y voy a colocar la presión 2 por el volumen 2, que sería 2. Y voy a despejar la presión 2 en función de la presión 1. Acá mitad sería 5P1. O sea que la presión 2 es igual a 5P1. ¿Sí? Si esto era P1, vamos a ponerlo. Si esto era, vamos a borrar esto de acá, para que no. ¿Ya? Chicos, si esto era P1, ya esto es 5P1. Entonces, al inicio, estoy haciendo bien lento para que se entienda. Al inicio es P1. Al final es 5P1. Pero me preguntan en cuántas veces aumentó. La pregunta es, ¿en cuánto aumentó? Aumenta en 4P1. Pero este 4P1, ¿cuántas veces P1 es? Vuelvo a repetir, aumenta en 4P1. Pero este 4P1, ¿cuántas veces P era? Es 4 veces. Entonces, aumenta en 4 veces, ¿sí? Aumenta en 4 veces P1. Por lo tanto, la respuesta sería por acá, ya esto, 4. ¿Sí? No los estaba leyendo porque estaba explicando. Vamos a volver a compartir, a ver.
Esperen. Ya, ahí pueden ver la pantalla. Sí, voy a volver a explicar rapidito, ¿ya? He colocado solo los datos. Pude haber colocado que acá era, a ver, pude haber colocado que acá es 3,8 por 10 al cubo, hallar un valor de P2, luego dividirlo y te va a salir lo mismo, solo que te vas a demorar más. ¿Y por qué hago esto? Porque acá me dicen cuántas veces aumenta, entonces me están hablando de un múltiplo. Entonces, sea el valor que sea esto, ya sea lo que sea, ese múltiplo se va a mantener. Por eso es que lo voy a hacer directo. Voy a decir que la presión 1 es P1 por el volumen 1 que es 10, por eso acá he colocado 10. Ups, lo retrocedí. Ya. La presión 2, quiero colocar la presión 2 en función de la presión 1. ¿Sí? En función de la presión 1. Y el volumen 2, que sería 2 litros, ¿no? Entonces acá despejo esta presión 2 en función de la presión 1, que sería 5P1, ¿no? Entonces P2 es 5 veces P1, pero a mí me dicen en cuántas veces aumenta, o sea, a mí me importa solamente lo que aumenta. Aumenta en 4P1, pero 4P1 es 4 veces P1. Se nota, creo, ¿no? Se nota que es 4 veces P1. Entonces la respuesta es aumenta en 4 veces. Aumenta en 4 veces. ¿Sí? Ahora sí se escuchó mejor y se vio mejor. Sí, igual lo ves. ¿Ya? A ver, vamos a ver. No he escrito nada, he resuelto nada más. A ver, vamos a ver. No se vayan a asustar, espérenme un rato, ¿ya?
¿Qué escriben? Tranquilos. Les dije que iba a salir un rato. Ya, a ver. Vamos a ver si así se arregló. Pero si les estoy avisando, Monses. Ya, ahí ven mi pantalla. Ahí ven la pantalla, ¿sí o no? Sí, ya. Sí les había avisado. Ya, listo. Entonces, listo. Vamos a hacer otro problema. Ya después esto lo ven en en sus, en la clase, ¿ya? Ya, sigamos. Por acá, tengo, el volumen de un gas varía de 300 a 500 litros. Vamos a colocar acá. Volumen de un gas varía de 300 a 500 litros, ¿no? Cuando su temperatura varía de 27 a 127. Entonces, 27 grados Celsius a 127. A ver, hasta ahí, sí se está viendo, ¿no? Ay, condenados seres. O sea, mientras yo estoy explicando, ustedes están viendo del feriado. Ya, listo, sigamos. Ya, mira, entonces la temperatura acá será 300 Kelvin y acá la temperatura final sería 400 Kelvin. Sin embargo, acá te dicen, ¿no? ¿En qué porcentaje disminuye la presión? Como te dicen en qué porcentaje disminuye la presión, entonces acá me conviene colocarle 100% y eso es lo que yo quiero, ¿no? Aplico pavo triste 1 igual a pavo triste 2. Entonces, la presión inicial es 100%. El volumen inicial es 300. La temperatura 1 es 300 Kelvin y la presión 2 es lo que quiero hallar. El volumen 2 es 500 y la temperatura 2 es 400. Entonces, al final, operando, simplificando y haciendo todo esto, te sale, obviamente acá 2 ceros se van, la presión 2 es igual a 100 por 4 entre 5. Por acá, quinta, esto es 20, y esto sería que la presión 2 es 80%, ¿no? Presión 2 es 80%, entonces al final te sale que la presión 2 es 80%. Entonces, al inicio, chicos, era 100 y al final es 80%, entonces varía o disminuye en un 20%, ¿ya? 20%. Preguntas, dudas. ¿Se ve negro? No, sí se ve porque sí me están escribiendo. Preguntas, dudas. Ya, listo, sigamos entonces. No, ya lo van a tener que ver en su video porque si no nos vamos a atrasar mucho. Ya, sigamos. Por acá. Siguiente. Dice, un globo, vamos a poner ahí el cuadrito de datos, dice, un globo de 2,5 litros de gas helio
un globo de 2,5 litros de gas helio. Entonces, al inicio tengo 2,5 litros del gas. Dice a 77 grados, pero bueno, 77 grados Celsius, convertido eso a Kelvin sería 350, ¿no? 350 Kelvin. ¿Cuál es el volumen final? Quiero el volumen final. En ojo, en mililitros, ¿ah? Del gas, si la temperatura cambia a 7 grados Celsius, entonces la temperatura final sería 280 Kelvin. La presión y las moles no cambian, entonces esto es constante y esto es constante. Aplicando pavo triste 1, pavo triste 2, como esto es constante, presión y presión se van, volumen 1 es 2,5 litros, entre la temperatura 1, que sería 350 Kelvin, y la presión, o el volumen 2, perdón, el volumen 2 es lo que quiero hallar, volumen 2 es lo que quiero hallar, y la temperatura 2 es 280 Kelvin. Entonces, operando esto, te sale que el volumen 2, a ver, séptima y séptima, en este caso es 4, en este caso es 5, por acá quinta y quinta sería 0,5 y 4 por 0,5 es 2 litros. Pero la respuesta sería 2000 mililitros, ¿no? Porque yo quiero el volumen en mililitros, ¿sí? 2000 mililitros. Sí, 2000 mililitros. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta o duda? Nada, ¿no? Me parece que lo han comprendido bien. Siguiente. A ver, colocando mis datos nuevamente, dice, en un proceso isocórico, ya fue, esto es constante. ¿Ya? La presión de un gas es 6,06, la presión de un gas es 6,06 por 10 a las 5 pascales a 600 Kelvin, ¿no? 600 Kelvin. ¿Cuál será la presión final en milímetros de mercurio? Ya, pero como todo tiene que darse en las mismas unidades, ya, en las mismas unidades, hay que convertir, ¿no? Entonces, esto sería, en buena cuenta, sería en milímetros de mercurio, esto sería 2 por 760, ¿no? 2 por 760, que sería 1520, ¿no? 1520 milímetros de mercurio, porque yo quiero la presión final en milímetros de mercurio. Si la temperatura se disminuye hasta menos 73 Celsius, pero menos 73 Celsius es lo mismo que 200 Kelvin. ¿Sí? 200 Kelvin, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o duda hasta allí. No, acá por si acaso es 4000, por si acaso es 4000, vamos a ponerlo mejor para no estar multiplicando, para que se den cuenta, 6 por 760, ¿ya? Mejor, 6 por 760, 6 por 760, ¿ya? 6 por 760. Entonces ya, listo, ahora sí, puedo aplicar pavo triste, ¿no? Pavo triste. Acá la presión 1 sería 6 por 760 entre 600
y la presión 2 y la temperatura 2 es 200, ¿no? Entonces acá tercia, tercia acá también sería 2 y sería 2 por 760, 1520. 1520 milímetros de mercurio, ¿no? Porque yo quiero la presión 2 en milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta allí? Ah, no, no es la B. Tan mal en notación científica, ¿eh? Es 1,520 por 10 al cubo milímetros de mercurio. Sí, exacto, Juan, pero creo que ya gané la apuesta, ¿no? Ahora no me digan no, ¿ah? Ahí está bien clarito. Yo les dije. Ahí está, mira. Ahí está. No se vale borrar, ¿eh? Voy a tomarle pantallas antes que lo borren. Son capaces ustedes. Acá está, acá está. Listo, ya está el pantallazo. ¿Por qué por 6, no? A ver, por si acaso voy a volver a explicar esto. A ver. Les dije que una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Y esto es lo mismo que, a ver, 1,01 por 10 a las 5 pascales. Entonces acá, pero acá me dicen que es 6,06 por 10 a las 5 pascales. Entonces acá por 6, ¿no? Por 6. Por eso que he puesto acá 6 por 760. 6 por 760. Ah, ya, ahora dice el Inter se va, ¿no les dije? No sé, excusas, por eso me retiré todo, para que no haya excusas. Así que, caballero, paguen nomás apuesta. Les dejo la tarea con su tutora. No, mejor en el intranet lo voy a colgar. ¿Ya? Y es tarea. Y como escuché por ahí a su linda y bella tutora, parece que se sabe quién hace o no hace la tarea. Entonces le voy de ahí, le pregunto y voy a saber quién hace, quién no hace. Así que ya fueron. Uy, entonces eso va a demorar mucho, Joela. Ya fue. Joel me va a pagar, de acá a cuántos años. Ya, a ver, babies. Sigamos, sigamos. Vamos a ver si es que acá se retractan. Si en 5 litros de un gas se encuentran sometidos a 2 atmósferas, 5 litros de un gas, 5 litros de un gas, se encuentran sometidos a 2 atmósferas, 2 atm. Y a 27 grados Celsius hay que sumarle 273, entonces es 300 Kelvin. ¿A qué volumen aumentará? ¿A qué volumen aumentará X litros? A condiciones normales. Recordar que condiciones normales, ¿qué cosa era? Que la presión sea una atmósfera y que la temperatura sea 273 Kelvin, ¿no? Entonces acá la presión 1 es una atmósfera y la temperatura 2 es 273. Entonces acá aplicando pavo triste 1, pavo triste 2, la presión 1 sería 2 atmósferas, el volumen 1 sería 5
la temperatura 1 sería 300 por acá, y la presión 2 sería 1 atmósfera, el volumen 2 es lo que quiero hallar, y la temperatura 2 es 273. Entonces, pequeños, miren, acá es 2 por 5, 10, con este 0 se va, 275 he puesto. Acá sí ha sido lapsus. Acá, listo. 273, ¿no? Sería 273 entre 3, ¿no? Volumen 2. Entonces, sacando esto sería 9. Es entre 30, discúlpenme, acá es entre 30, ¿no? Sería 9.1. Estamos ahí bien. 9.1 litros, 9.1 litros. ¿Sí? Sí, lo están manejando bien al parecer. En la gran mayoría lo están manejando bien. ¿Ya? ¡Uy! ¡Ese examen! Me olvidé. Listo, chicos. Vayan a dar su examen. Me olvidé. Iba a seguir. Detener grabación. Ya, listo. Suerte en su examen. Lean bien. Lean bien.